Ok, iglesia, vamos a continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada. Una serie que hemos titulado La cruz en el Evangelio. La cruz en el Evangelio. Algo que la iglesia de hoy, creo, la iglesia posmoderna ha perdido de vista a lo que es entender el mensaje de la cruz, de lo que la Biblia enseña en relación a la cruz de Cristo. Y a raíz de eso, pues, creo que Dios ha puesto esto en mi corazón de poder enseñar y predicar esto sobre la cruz. Para aquellos que anotan la palabra, el tema de hoy, de esta mañana, es la cruz, lugar de maldición y bendición. La cruz, lugar de maldición y bendición también. Vamos a ver primeramente en esta palabra, hermanos, cómo la cruz, para el tiempo que Cristo vino y que Él fue a morir en una cruz, para el pueblo judío, para el pueblo romano, hermanos, el que alguien fuera crucificado era lo peor que podía haber y era un signo de maldición que fuera a la cruz. Pero vamos a ver también de cómo eso que en un momento representó maldición para el pueblo romano y para el pueblo judío, hermanos, para nosotros vino a ser la mayor bendición de toda la vida, de toda la humanidad, entender que a través del sacrificio de Cristo, hecha en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron perdonados y hoy tenemos salvación y vida eterna a través de esa cruz. Sin esa cruz, que era maldición, que representaba maldición, absolutamente nadie podría ser salvo. Absolutamente nadie. Para los romanos la crucifixión, hermano, yo quiero que ustedes me pongan atención a esto que voy a empezar a leer. Empecé a buscar en libros de historia, hermanos, lo que representaba, y uno de los libros que he estado leyendo en relación a la cruz, que al final en la página de internet seguro vamos a ver si recomendamos este libro, que se llama La Cruz de Cristo, de un señor llamado John Stott, y de ahí he tomado mucha información de toda esta enseñanza que vamos a estar desarrollando en relación a la cruz de Cristo. Dice, para los romanos la crucifixión era el suplicio más cruel y horroroso de todos. Se aplicaba generalmente a esclavos o a libres no romanos por crímenes de robo. En este caso, alguien que robaba, la sentencia era morir en una cruz. O de homicidio, alguien que matara a otra persona, o traición también al pueblo romano, al César, o por sedición. Esa palabra sedición era aquellos que hacían alboroto, que hacían conspiración de alguna manera en contra del gobierno romano. Dice, pero raramente se crucificaba a un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque los ciudadanos romanos tenían un privilegio muy especial por ser romanos. Recuerden en un momento cuando a Pablo llegan y le encarcelan, y a la hora de él ser encarcelado, y creo que inclusive en ese momento también azotado, él le dice que lo van a soltar, y él dice, oiga, que venga alguien de los más grandes para que me libere, porque yo soy ciudadano romano. Y cuando él dijo que era ciudadano romano, las cosas cambiaron y ellos se asustaron porque Pablo era ciudadano romano. Porque un ciudadano romano no se podía castigar o encarcelar por cualquier causa. Pero esto era para la cruz o la crucifixión, era lo peor que había para ellos y era la forma de traer muerte a alguien que no hacía lo que el Imperio Romano establecía. Después de condenado el reo, este reo sufría los azotes, lo que a veces producía la muerte. A veces eran castigados tan cruelmente que aquellos azotes a veces producían la muerte, y por eso a un ciudadano romano también, cuando él recibía un castigo,
La forma de él ser castigado era menor de 40 azotes o mayor de 40 azotes podía producir la muerte. Y por eso Pablo habla en un momento donde él recibe 40 azotes menos uno. No sé cuántos han leído esto. Por él ser ciudadano romano. Entonces mucho castigo podía producir la muerte en este caso. Y para ellos no les interesaba, porque si era alguien que no era ciudadano romano y lo veían como un criminal, ellos no les importaba. Y si tenían que matarlo a punta de latigazos, iba a morir. Y recuerden que el látigo que se usaba en ese tiempo, hermanos, no es como hoy solamente un chilillo, sino que era un látigo donde al final salían 3 ramas, de alguna manera, 3 látigos más, y en cada látigo le ponían puntas o pedacitos de hueso o un material de hierro en el cual cuando ellos castigaban, eso prácticamente se encarnaba o se metía entre la carne y arrancaba pedazos de carne. Esa era la forma del castigo que ellos recibían. Por eso no sé cuántos han visto La Pasión de Cristo, y es una de las películas que más se asemeja a lo que realmente ellos hacían. De cómo castigaban, y lo que quedaba literalmente era un charco de sangre porque quedaban destrozados. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Dice que entonces lo azotaban y a veces producía la muerte. Luego se le imponía el patíbulo y se le llevaba por las calles principales hacia un lugar fuera de la ciudad, custodiado por soldados, y llevaban una tablilla blanca a uno de los soldados con su nombre, el nombre del criminal o el que iba a morir y el delito escrito también, por qué causa iba a morir. Esa palabra patíbulo es lo que tenemos acá. Hermanos, era una parte del poste de lo que iba a hacer la cruz. A nosotros en la tradición nos enseñaron que a la hora que Jesús caminó por las calles, Jesús llevaba la cruz, pero hoy lo enseñan llevando la cruz completamente, la cruz, digamos, ambos palos, digamos, lo llevaban, pero sin embargo esa no era la forma original en la cual ellos lo llevaban a la cruz, sino que lo que llevaban era un palo que le cruzaba, donde yo no sé si se puede ver en esta imagen, donde era amarrado, muchas veces era amarrado para que él la pudiera llevar. Algunas veces los clavaban desde el principio para que llevaran la cruz, pero generalmente lo que hacían era amarrarles esa parte. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo eso fue lo que hicieron, porque en un momento pasa Simón de Cirene y él es el que se encarga de terminar de llevar la cruz, ya que él prácticamente había sufrido tanto castigo que le quedaba muy difícil poder llegar hasta el final, y este hombre le obligan a llevar la cruz, que sería esa parte de la cruz. Así era como ellos caminaban por en medio de las calles en ese lugar para ser exhibidos y que el pueblo los ridiculizara, para que el pueblo los viera y decía: este es el criminal, y una tablilla en el cual decía su nombre y la causa por cual él iba a ir a morir. La cruz, luego se le imponía el patíbulo. Ok, eso ya lo leí. Dice, luego se levantaba esta viga, esa que llevaban, y se fijaba en el poste vertical, un poste que estaba sembrado, hasta que los pies quedaban a poca distancia de la tierra, y entonces se clavaban lateralmente ambos tobillos. Hermanos, nosotros hemos visto cómo ponen cruces altísimas. Sin embargo, estudiando la historia, dice que la cruz no era muy larga. Ahorita vamos a ver la dimensión. Y ellos lo levantaban donde los pies quedaban a poca altura del suelo. Quedaban a poca altura. Y la forma también, yo quiero que pase, hermanos, los clavos que usaban para ellos traspasarle los tobillos eran clavos como estos, parecidos hoy en día a un clavo de herrar animales, de herrar caballos en este caso, no sé cuántos los conocen.
Era un clavo algo parecido, nada más que de una dimensión pues más grande. Tenía que traspasar ambos tobillos, en este caso. Y la forma en que los tobillos traspasaban, o los clavos, perdón, traspasaban los tobillos, era de una forma transversal. O sea, no era de una forma como hoy nos han enseñado la tradición, donde Jesús está completamente estirado y aparentemente los clavos le entraban, era como la parte del empeine. Eso es lo que siempre la gente ha visto, sus pies como cruzados de esta forma, pero realmente no era así. La forma que lo ponían era, ahorita lo vamos a ver, donde los tobillos, él ponían los dos tobillos juntos y el clavo traspasaba ambos tobillos de lado a lado completamente. De una forma transversal, era al lado del poste que estaba sentado, que estaba sembrado el poste. Dice, la cruz consistía en un palo vertical de unos 2,5 metros de alto, era lo que tenía, que muchas veces se dejaba permanentemente en el lugar. O sea, era un poste sembrado fijamente. Yo quiero que pasemos a la siguiente gráfica. Hermanos, si esta era la forma, yo no sé si pueden verlo acá donde están los tobillos, y esa era la forma en que realmente los crucificaban. No era una forma donde él quedaba completamente extendido, sino todo lo contrario. La forma era como esta. Esa era la forma, y ahí, esto es interesante porque viendo o estudiando, la Biblia no da una claridad, pero aparentemente, hermanos, a todos los que los crucificaban quedaban completamente desnudos. Ellos los crucificaban desnudos. Y esa era la forma en que ellos eran crucificados. No completamente extendidos, sino todo lo contrario. Tenían que hacer una posición como esta. Esa era la posición, y ven ahí donde entonces los tobillos los ponían como a un lado y el clavo tenía que traspasar ambos tobillos completamente. Lo horrible de la muerte por crucifixión se debía al intenso dolor causado por la flagelación, primeramente por todos los golpes del castigo, el látigo que había recibido, la flagelación, y a causa de los clavos también, y la incómoda posición del cuerpo que dificultaba la respiración. Además, la deshidratación por la pérdida de sangre y la calentura producían una sed incontrolable. Y la vergüenza que sufría el condenado al verse desnudo entre los curiosos que pasaban insultándole, y para acelerar la muerte le quebraban las piernas con un martillo antes de traspasarle con una espada o lanza. Esa era la forma en que ellos morían. Y eso producía una calentura que producía sed también, y por eso en un momento aún nuestro Señor, Él habla que tiene sed y le acercaban vinagre mezclado con algo ahí. Y eso es interesante porque eso era como un tipo de analgésico, o no sé cómo decirlo, que les ayudaba un poco a aliviar su dolor. Para muchos que sufrían, que se quejaban, entonces eso era lo que los soldados romanos hacían para poder mitigar un poco el dolor. Pero sin embargo, la Biblia dice que nuestro Señor no quiso tomar eso. Él tenía que pasar todo el dolor por nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver más adelante en la serie que estamos enseñando. Le quebraban las piernas con martillos, algo lo cual nuestro Señor, cuando iban a hacerlo a Él, no lo hicieron para que la palabra se cumpliera. Pero sí le traspasaron con una lanza su costado. Y eso era normal, era parte de la muerte. Para los escritores contemporáneos de ese tiempo, la describen como la más dolorosa de las muertes, en este caso. Esa era la más dolorosa de las muertes, de la forma en que murió nuestro Señor Jesucristo, como un criminal, como uno más del montón. Para los judíos,
En este caso, un judío que era de parte del pueblo de Israel. Para los judíos, un crucificado caía bajo la maldición aplicada a cadáveres colgados en un árbol al público. De acuerdo a lo que la Biblia enseñaba, lo que ellos tenían de la ley de Dios, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, del 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, del 22 al 23, Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, dice la palabra: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, y oigan esto, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, para el pueblo de Israel, para los judíos, alguien que era colgado, hermanos, y habla de aquí la Biblia, ahorita vamos a ver un poquito de eso, donde habla de un madero. Para ellos un madero era simplemente un árbol o algo que fuera de madera. Era muy normal ver cadáveres, en este caso en el pueblo de Israel, era normal ver cadáveres, eran los cadáveres guindando en un árbol, en este caso. En un árbol. Y eso era como un tipo de maldición por Dios. Dios maldecía a esa persona porque había muerto por algo que había hecho. Hermanos, y recuerden que la Biblia es muy clara en el Antiguo Testamento, donde Dios demandaba que aquel que no cumpliera la ley de Dios, aquella persona que no quería sujetarse a la ley de Dios, dice que Dios demandaba que muriera. Algo que la gente hoy ve con malos ojos, pero Dios demandaba que muriera para que los demás temieran y no hicieran lo malo delante de Dios. Dios demandaba que murieran. Y Dios establecía una maldición para aquel que era colgado, en este caso. Para los judíos era inaceptable. La semana pasada vimos, hermanos, cómo la Biblia dice que la cruz de Cristo para los judíos era tropezadero. ¿Y por qué era tropezadero? Por esto mismo. Oiga lo que dice: para los judíos era inaceptable que el Mesías de Dios pudiera morir sometido a esa maldición, colgado de un madero. Ellos predicaban a Cristo crucificado. Ellos predicaban de que solo en Jesús había salvación para ellos, que era el Mesías que el Antiguo Testamento hablaba que iba a venir como Rey, como Señor, como Salvador. Y para ellos eso era tropezadero, porque no tenía lógica creer que alguien que había sido colgado en un madero, que había sido maldecido, ahora era el Señor de ellos, su Dios. No tenía lógica para ellos. Era algo inaudito. En las epístolas, tanto Pedro como Pablo reconocieron claramente que en la cruz Cristo cargaba nuestros pecados y nuestra maldición. Y ambos relacionaron este hecho con el pasaje de Deuteronomio respecto a la maldición de ser colgado de un madero. Por consiguiente, no es razonable, es una pregunta, no es razonable suponer que ya en los discípulos de Hechos y en los que hablan de la cruz como un madero o árbol, habían percibido esa verdad. O sea, ellos entendían la maldición que Cristo fue a pagar en esa cruz. En un madero que para muchos era un árbol. Es más, hay una religión, ahorita no me acuerdo, tal vez alguien me ayuda en eso, de que hay gente que pelea que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. ¿Alguien ha oído eso? Hay gente que pelea eso. No me acuerdo ahorita qué religión es, pero ellos pelean
de que Jesús no murió en una cruz, sino que ellos hablan de un madero y pelean que es un madero. Y es que para ellos un madero, y vamos a verlo ahorita, para ellos un madero era igual que un árbol, o sea, era algo que era de madera. Porque igual la pregunta para mí es, ¿qué diferencia tiene si era un árbol solamente o una cruz? El punto es que Él murió. Y eso es lo central. Pero ellos veían esto también, entendiendo el pueblo judío, ellos veían de que eso no era bien visto, porque había sido colgado de un madero. Vamos a ir a Hechos capítulo 5 del 30 al 31. Uno de los discursos de Pedro. Hechos capítulo 5 versículos del 30 al 31. Hechos capítulo 5 del 30 al 31. ¿Lo tenemos, iglesia? Hechos capítulo 5, Nuevo Testamento, versículos 30 y 31, dice su palabra. En relación a esto, vea cómo aquí Pedro, que es el que está hablando, o los discípulos, cómo ellos hablan de Cristo, de muerto en una cruz, en este caso en un madero. Dice el versículo 30 y 31 del capítulo 5. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Colgándole en un madero. Oiga lo que Pedro les está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel. Ustedes lo mataron y lo crucificaron o lo colgaron en un madero, y para ellos eso era maldición. Ustedes lo colgaron en un madero. Versículo 31. A este que ustedes colgaron en un madero, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Imagínense en la confusión para ellos al entender que la cruz era una maldición. Y cómo ahora les estaban predicando de que aquel que había muerto, que había sido colgado en un madero que representaba maldición, ahora ese era el Dios de ellos y el que iba a traer salvación a sus vidas. Hermanos, eso sería como decir hoy a alguien que esté sentenciado a la silla eléctrica, que hoy las personas que van a morir a la silla eléctrica es porque han cometido crímenes muy terribles, y que hoy, imagínense que es nuestro tiempo y hoy empecemos a predicar y decir, ese que fue a morir a la silla eléctrica es en el cual usted debe creer para que tenga salvación. Eso es algo complicado de entenderlo. Y más para ellos que la ley la tenían tan arraigada. Pedro también lo dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, casi al final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Me dicen amén, iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra, aquí está hablando Pedro, y él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vean cómo Pedro también está hablando, en este caso, en el versículo 24, donde él relaciona, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ellos entendían la definición de madero con la maldición puesta por Dios mismo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en relación a que alguien que iba a morir en un madero era maldecido por Dios, hermanos, porque la cruz era un lugar de maldición. Y lo interesante de todo esto, que lo vamos a ver en la próxima enseñanza, hermanos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios.
Porque el que moría en esa cruz era alguien que había cometido crímenes, hermanos, horrendos. Era alguien que a ellos no les importaba. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él nunca pecó, Él nunca hizo nada indebido. Y Él cargó la maldición. Él cargó la maldición. ¿Cuál maldición, iglesia? Se lo voy a poner muy fácil. La maldición que usted y yo merecíamos. Y ahorita vamos a verlo por qué. Él tuvo que cargar esa maldición. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Me dicen amén, iglesia. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice su palabra, porque todos, oigan iglesia, todos, y ese todos son todos, porque todos los que dependen de las obras de la ley, oigan, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a ver dónde dice eso. Vamos a ir, yo creo que usted le ponga algo ahí a su Biblia para que no se despegue de Gálatas, porque vamos a ver otro versículo ahí. Pero vamos a ir un momento a Deuteronomio 27, 26. No despegue su Biblia de Gálatas, póngale la mano o algo. Vamos a ver muy rápidamente Deuteronomio 27 y 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. ¿Lo tenemos, iglesia? Dios les da la ley en Deuteronomio, pero vea lo que decía la ley en Deuteronomio. Y eso, hermanos, es para nosotros también, para todas las personas. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, dice la palabra, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo ahí? Que una persona, hermanos, oiga, eso tiene peso. Una persona que no cumpliera toda la ley de Dios, todo lo que Dios había determinado, automáticamente era ¿qué? Era maldito. Por no cumplir la ley de Dios. Ahora yo le hago a usted una pregunta, hermano. ¿Hay alguien que haya podido cumplir toda la ley de Dios? Hermano, ¿conoce usted a alguien que haya cumplido toda la ley de Dios? Porque dice la Biblia, decía, o la palabra o la ley decía, que si usted fallaba en un punto, se hacía culpable de todos. Porque vamos a ponerle y digamos que usted dice, ok, dentro de la ley estaban los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos, aunque la ley de Dios, cuando hablamos de la ley de Dios, que era aún la ley moral, era más que los 10 mandamientos, pero vamos a poner solo los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos digamos que usted cumpliera absolutamente todos, pero fallara en uno, donde decía, no mentirás. Usted ya era culpable. Y ya usted estaba maldecido porque no había cumplido toda la ley de Dios. Y al usted estar maldecido, lo único que a usted le quedaba era la muerte eterna. Porque no pudo cumplir la ley. Tenía que cumplir la ley. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Porque nunca podían cumplir la ley. ¿Qué es lo que Dios les establece a ellos? ¿Qué tenían que hacer ellos para poder salvarse de alguna manera y entender la salvación para sus vidas? ¿Se acuerdan que ellos tenían que sacrificar un animal, degollarlo y rociar esa sangre?
Porque ese animal, y eso lo vamos a ver más adelante en la serie, representaba, tipificaba la obra de Cristo que iba a hacer en la cruz del Calvario para traer salvación por medio de su muerte y de su sangre para todo aquel que creyera en Él. Pero antes de eso, el hombre estaba, de alguna manera, bajo esta sentencia de maldición porque no podía cumplir la ley de Dios. Por eso David en uno de los salmos, él dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él me levantará. David sabía que un día iba a venir Cristo y que Cristo iba a morir y en Él iba a haber salvación. Él estaba creyendo aún antes de que muriera. Y David era salvo por fe también, porque él creyó aún antes de que Cristo muriera. Wow. Él entendía el sacrificio. Y él entendía que por él mismo no podía ser salvo. Todo aquel que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. Hermanos, ¿y cuánta gente hoy, le voy a abrir un paréntesis aquí, cuánta gente hoy cree que se salva porque cumple ciertas reglas, ciertas leyes? Hermanos, yo conozco infinidad de personas que creen, y ojo lo que voy a decir, que se salvan porque diezman, que se salvan porque vienen a una iglesia o porque de vez en cuando leen la Biblia. Hermanos, nadie se salva por esas cosas. La única forma en que somos salvos es por medio de la fe en Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Que la evidencia de que yo he creído en Cristo, que yo he creído en lo que Él pagó en la cruz del Calvario, la evidencia mía es congregarme, orar, leer la palabra, honrar a Dios con mis ofrendas y diezmos. Sí, pero eso es el fruto de lo que Dios ha hecho, no para salvación. Hoy hay gente que cree que se salva por ciertas reglas que se le imponen a la iglesia. Y nadie se salva por reglas, porque nadie es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Nadie es capaz. El único que fue capaz de cumplir toda la ley de Dios se llamó Jesucristo, nacido de una virgen, y Él nunca pecó. Y por eso vamos a ver más adelante en esta serie la muerte sustituta, porque Él fue el que llevó nuestro pecado, nuestro lugar, en lugar mío. Porque Él nunca pecó. Pero nosotros todos pecamos. Amén, iglesia. Volvemos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Le dije que le dejara ahí algo. Habíamos leído el versículo 10, volvámoslo a leer, Gálatas 3:10, y ahora vamos a ver Gálatas 3:13. 3:10, 3:13. 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ya vimos Deuteronomio donde habla esta palabra. Ahora ve el versículo 13 y dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, iglesia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. ¿Qué significa redimir? Estaba muerto y le dio vida. Estaba sentenciado a la muerte y ahora tenemos vida en Cristo. Nos redimió de la maldición, iglesia, de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue voluntariamente a ser maldito por Dios, por causa nuestra. Porque ¿quién era el que lo maldecía? En Deuteronomio, era Dios quien lo maldecía. Era Dios quien lo maldecía. Yo no sé si usted puede entender esto. La maldición era de parte de Dios.
Por eso para ellos era tan humillante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó mi maldición, porque yo no pude cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no por obras. Hermanos, cuando uno entiende la obra de Cristo hecha, y es lo que yo decía, hermanos, ahora un día de esos, cuando yo recién convertido, me acuerdo que le predicaba a un compañero de trabajo y le hablaba sobre la obra de Cristo, y él me decía que él creía que se salvaba porque él y el papá le compraban un diario a gente pobre una vez al mes. Y yo le dije: oiga, si alguien se salvara por eso, entonces ¿para qué vino a morir Cristo? Hermanos, usted se puede imaginar cómo Cristo, Dios nuestro Padre, se puede sentir a la hora de oír a un ser humano diciendo, creyendo que Él se salva porque Él da un diario. Usted se puede imaginar, hermano, un creyente entendiendo la obra de Cristo, o no sé si la ha entendido o no, creer que se salva porque lea la Biblia, porque ore, porque ayune, porque no se pinte, porque no se corte el pelo, porque no se ponga pantalones. Nadie se va a salvar por eso. Solo Él pagó el precio de mi maldición, de mi pecado, para que el hombre sea salvo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Era nuestra maldición la que estaba llevando sobre la cruz. Era nuestra maldición, no la de Él, no, nuestra maldición. Primera de Pedro 2:24, vamos a volver a leerlo, pero ahora detenidamente, porque antes lo que vimos fue sobre el madero, pero vea lo que Pedro está hablando aquí. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, y antes vimos que hablaba sobre el madero, pero vea lo que Pedro realmente está hablando en relación a esa muerte de Cristo en la cruz, el lugar de maldición. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestro pecado, nuestra maldición, Él la llevó. Hermanos, sí, qué hermoso como Pedro termina diciendo: por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué, iglesia? ¿De qué viene hablando ahí? Por cuya herida fuisteis sanados. Está hablando del pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy lamentablemente mucha gente toma estos pasajes para hablar de sanidad física. Hermanos, Pedro no viene hablando de sanidad física. Pedro viene hablando de cómo Él llevó el pecado nuestro para ser libres del pecado. Ahí vino sanidad sobre nosotros del pecado, no sanidad física. Hoy la gente cree que Jesús vino a morir en una cruz solo para yo no estar enfermo. Eso es antibíblico. La Biblia no me enseña eso. La Biblia nos enseña que Cristo vino a morir por nuestros pecados, por su pecado, por mi pecado, para poder ser salvo, porque yo no puedo ser salvo yo mismo. No hay forma. Yo no puedo cumplir toda la ley de Dios.
Aún ahora mismo en su gracia, en su misericordia, que he creído en Él, que he confiado en Él. Hace más o menos 18 años, en una soda donde le entregué mi vida a Cristo. Hasta el día de hoy le sigo diciendo: Señor, ayúdame y perdóname porque peco contra ti. Pero entiendo su gracia, entiendo su amor, que Él llevó en la cruz mis pecados para yo ser salvo. La maldición que Él cargó era mi maldición. Era su maldición. ¿Cuánto estamos entendiendo? Hermanos, por esto Pablo, el apóstol Pablo, se gloría en la cruz de Cristo. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, ahí para atrásito donde ustedes está. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Víamos la semana pasada cómo hay gente que ha dejado de lado la centralidad de la cruz, del Evangelio, donde el centro son ellos. Hermanos, ¿será que no han entendido el mensaje de la cruz? Hermanos, como un hombre común y corriente que se para acá al frente o en cualquier púlpito o a adorar al Señor o en la alabanza o a predicar la palabra, hermano, ¿cómo va a gloriarse él mismo después de haber entendido la obra de Cristo? ¿Cómo vamos a gloriarnos nosotros? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿Quiénes somos? Más bien, en el caso mío, yo siempre he orado y le he dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste para llevar tu palabra? Yo no soy digno de pararme en este lugar. Yo no soy digno delante de Él de predicar su palabra. ¿Quién soy yo? Un hombre que peca delante de sus ojos. Y por su infinita gracia y bondad me permite estar acá. Pero yo no puedo gloriarme ni por un momento en mí mismo. Porque lo único que hago es anunciarles a aquel que nos puede dar vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchos se glorían en lo que tienen, en sus posesiones, en sus carros, sus casas, en sus iglesias llenas de fama, de dinero, pero no se glorían en lo que deberían de gloriarse. Y Pablo lo entendió y dice Pablo en Gálatas 6, 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y ese va a ser un tema central en otra enseñanza de esta serie. Hermanos, solo alguien que ha entendido la cruz va a entender por qué el mundo no le interesa, no le importa nada. Pero hoy en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, la gente sigue amando y abrazando al mundo porque no ha entendido la cruz todavía. Hoy las personas, los cristianos, cambian a Dios por un plato de lentejas tan fácil. Y dicen ser creyentes. Y dicen honrar a Dios. Dicen amar al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta congregarnos, pero no nos cuesta hacer lo que el mundo nos dice. Después de que Él pagó por mí, Él llevó mi maldición. Yo merecía esa cruz, no Él, porque Él nunca pecó, iglesia. Yo sí. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo. Y como hablábamos la semana pasada, hermanos, el gloriarnos en la cruz es más que un símbolo que hoy la gente usa en una cadena guindando, tatuado en la espalda o en un brazo que la gente la usa, o guindando en el carro ahí un crucifijo, cuando su vida no honra a Dios. Y la gente cree que es espiritual porque anda una cruz. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Hermanos, después de entender esta palabra, si hay algo en lo cual la iglesia debemos de gloriarnos, es en la cruz de Cristo. Pero no hay que poner una cruz aquí para que usted venga y se le postre. No, es cuando usted lo entiende en su corazón. Lo que Él hizo por nosotros. Para gloriarnos y decirle al mundo: soy creyente, soy hijo de Dios, glorifico su nombre. Porque me glorío en esa cruz de lo que Él hizo. No me avergüenzo de que me llamen evangélico, pandereta. Hoy muchos se avergüenzan del evangelio. ¿Cuánta gente hoy, oiga, tienen años de ir a una iglesia? Su compañero de trabajo, su vecino, no saben que es creyente. Pero vienen y aplauden y levantan las manos. Y aquí sí dice aleluya, gloria a Dios. Pero cuando está allá afuera donde debe gloriarse de la cruz de Cristo, nadie sabe. Y aún más cuando ven su comportamiento que es igual al de ellos. Hablan igual, se comportan igual, no les importa nada, no les importa la cruz de Cristo, el evangelio. Pablo se gloriaba en la cruz. Y por eso yo mismo en lo personal, hermanos, ustedes no saben el dolor que a veces me da ver Facebook. Y Dios conoce mi corazón y sabe mi tristeza a veces. Y yo no quiero juzgar a nadie, porque Dios no me ha llamado a juzgar a nadie. Pero cuando yo entiendo la cruz y veo donde la gente cambia a Dios por cualquier cosa, a mí me duele en mi corazón. La gente se gloría más, oiga lo que le voy a decir, se gloría más en dónde anda. Se gloría más, oiga, en lo que está haciendo, que realmente en Cristo. Escriben cosas con un orgullo, que yo deseara que así tuvieran ese orgullo por el evangelio y por Cristo. A mí me da tristeza, me da dolor de parte de Dios. Y Dios sabe cuántas veces he derramado lágrimas y le he dicho: Señor, ¿por qué no te aman? ¿Por qué no te aman, Señor? ¿Por qué? Hace 18 años yo le dije: Señor, yo te amo. Y no significa que no falle, pero hasta el día de hoy quiero honrarle con mi vida en todo lo que haga. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. La maldición que representó la cruz se convirtió en nuestra mayor bendición. La maldición que representó la cruz, hermanos, fue la bendición más grande para un creyente. Esa maldición. Colosenses capítulo 2 del 13 al 15. Colosenses capítulo 2 del 3 al 15. Del 13 al 15. Colosenses capítulo 2 del 13 al 15 dice su palabra. Ojalá que todos lo tengan, iglesia. Colosenses 2 del 13 al 15. Recuerde, Él llevó nuestra maldición. Él llevó nuestra maldición en la cruz.
Él cargó con esa maldición que merecíamos. Él nos redimió, dice, lo vimos antes en Gálatas, nos redimió de esa maldición. Y vea cómo lo dice Pablo a los Colosenses. 2 del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta? El pecado, la maldición de no cumplir la ley de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, iglesia. Muchos no entienden esto. Anulando el acta. En esa cruz el Señor llevó mis pecados. Mi maldición fue llevada, y al Él morir fue quitada esa maldición sobre nosotros para tener salvación y vida eterna. Ya no hay pecado. Él nos perdonó todo el pecado ahí, a los que hemos creído. Hermano, yo no sé si usted entiende esa bendición. Que primero era una maldición, esa cruz, y se convirtió en la mayor bendición para nosotros los creyentes. ¿Cómo voy yo a cambiar a mi Señor? ¿Cómo no he de honrar a mi Señor después de lo que Él hizo por mí? ¿Cómo, iglesia? Solo alguien que nunca haya entendido la cruz puede cambiarlo por cualquier cosa y no interesarle al Señor, la iglesia, su palabra, el buscarle a Él de todo su corazón. Solo alguien que nunca haya entendido la cruz. Y hoy creo yo, lamentablemente, muchos no han entendido la cruz. A tal punto donde hay gente que cree estar bien con Dios porque está bien económicamente. Hoy el mensaje en las iglesias es la economía, el dinero, no la cruz. No la cruz. No el vivir una vida santa, no el vivir una vida que agrade a Dios. No entendiendo la maldición de la cruz, pero la gran bendición para nosotros también. Entendiendo eso. Efesios capítulo 2 del 12 al 18, y con eso termino. Pablo ahora a los Efesios le habla de la gran bendición que representa la cruz para nosotros, los creyentes. Para el mundo locura, pero para los que hemos creído, vimos la semana pasada, dice Pablo, la cruz o Cristo, el Evangelio, es poder de Dios para los que se salvan. Es poder de Dios para los que se salvan. La cruz es locura para el mundo. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 18. Hermano, yo creo que usted oiga y vea, ahí viene reconciliación por medio de la cruz. Pero oiga lo que Pablo está diciéndole a los efesios de esa bendición de la cruz para nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 18. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él hizo la paz por nosotros. Él nos acerca a Dios otra vez. Hermanos, solo Cristo hace eso. Él llevó la maldición nuestra, que se convirtió en la mayor bendición al final: salvarnos, darnos vida eterna. Yo quiero pedirle que usted incline su rostro ahí, cierre sus ojos, hermano, y por un momento piense en esta palabra que hemos compartido. Y le hago la pregunta: ¿le ha entregado usted su vida a Cristo? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha pedido perdón a Él? Él es el único que puede salvarte. Pero debes de mirar a la cruz y ver que Él es el único que puede llevar tu maldición. Pídele perdón y dile: Señor, perdóname. Quiero conocerte, quiero experimentar tu salvación en mi vida, Señor. Y reconocerte como mi Señor, Padre. Que tú seas, Señor. Padre, oramos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, por la palabra. Dándote gracias, Señor, porque tú nos permites en tu gracia escuchar el mensaje. Dándote gracias, Señor, porque me permites a mí anunciar tu mensaje. Gracias, Señor, porque en ese madero que representaba maldición, Señor, tú pagaste y quitaste la maldición mía, Señor. La maldición que me alejaba, que me hacía enemigo de Dios, pero que eso se convirtió en la mayor bendición, ya que Cristo pagó por mis pecados. Y ahora soy salvo, Señor, o somos salvos por eso. Tú nos has acercado, Señor, al Padre. Por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre ahora. Gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y ayúdanos como el apóstol Pablo, Señor, a no gloriarnos en otra cosa que no sea la cruz de Cristo, Señor. Enséñanos a tu pueblo y a la iglesia a gloriarnos en esa cruz, Señor, porque en esa cruz que fue de maldición, Señor, se convirtió en la mayor bendición para nosotros los creyentes. Y por eso te damos la honra y te damos la gloria, ahora y siempre. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un